Buenas tardes, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia esta es Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales y hablaremos un poquito y resolveremos unos ejercicios del capítulo 14. ¿Okay? De este libro es del que resolveremos los problemas, es de Estadística de Mario F. Triola. ¿Okay? Los ejercicios que vamos a realizar son con el software Minitab y ese software nos va a dar las herramientas y los resultados para llegar a interpretar dichos problemas. Okay, vamos a empezar. Capítulo 14, control estadístico de procesos. 14-2, gráficas de control para la variación y media. Los requisitos. Para que algún problema se puede resolver utilizando lo que es este apartado de Minitab, se ocupan cumplir 3 requisitos, que serían: los valores son datos de procesos que consisten en una secuencia de muestras, todas del mismo tamaño n. La distribución de los datos de proceso es esencialmente normal y los valores de los datos muestrales individuales son independientes. ¿Okay? Vamos a empezar con el ejercicio número 1. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control de la media y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola están bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indican que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cerca de 12 onzas. ¿Por qué? Bueno, primeramente es que si algún proceso está bajo control, significa que hay poca probabilidad de que algún punto se salga de lo que son los límites de control. Entonces, la respuesta es sí. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Okay? Entonces, cuando hacen lo que es la gráfica y los puntos ya se empiezan a salir, entonces ahí en ese momento es cuando hay que atacar ese problema para que no se vuelva a repetir y la mayoría o en su totalidad en este caso las latas pues estén con 12 onzas, ya dependiendo del rango de los límites de control que se le den. Okay. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día, durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, estas letras que denotan, bueno, la primera nos dice el promedio de las medias de cada día, pues en este caso de los 20 días de las 50 latas. R, pues son los rangos de máximos y mínimos de 50 latas diarias. El LCS denota el límite de control superior y el LCI denota el límite de control inferior. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Okay? Esta línea roja de aquí abajo significa el límite de control inferior. Si algún punto sale de esta línea, de este límite, pues significa que el control no se está llevando correctamente. ¿Okay? Hay algún problemita, como lo vemos aquí en este ejemplo. El límite de control superior nos dice, ejemplo, desde 74.6, pero aquí este punto y este punto pues ya me está llegando casi a 80 y casi a 110. Entonces esos son los puntos que se deben atacar. Okay. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Bueno, primeramente una variación aleatoria es un tipo de variación inherente al proceso. Esto quiere decir que algunas latas no se logran llenar con 12 onzas. Entonces, 12.0 y algo, 11.90 y tantos, no siempre van a ser las 12 onzas. Si en una empresa, por ejemplo Coca-Cola, espera que cada lata, el 100% de latas que se llenan diariamente tengan exactamente las 12 onzas,
es un objetivo muy fantasioso, porque ningún 100% se van a llenar las latas. Entonces, un ejemplo de variación asignable puede ser que la máquina que se usa para el llenado de las latas, pues el llenado puede variar, ya que, por ejemplo, se le dio mantenimiento un día, al siguiente día que se tomó la muestra para las gráficas. Entonces ahí ya es cuando varía, por ejemplo, si cambiaron de máquina, o el desgaste de la máquina también cuando no le dan el mantenimiento. Okay. A continuación se presenta una gráfica X, parte superior, y una gráfica R, parte inferior, obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover, según datos del Departamento del Interior de Estados Unidos. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las dos elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué significan las gráficas de control acerca del lago Mead? Bueno, primeramente, cada punto que ven aquí abarca las 12 elevaciones mensuales. Empieza una variación constante, como pueden ver, entrando al año, el año 40, más o menos aquí. La variación es constante. Hasta el año 57 empieza a descender en el año 70. Bueno, aquí podemos ver que muchos puntos están súper fuera de los límites de control. ¿Okay? Podemos ver que ni siquiera el 10% está dentro. Entonces nos dice que hay mucho... no está controlada esta gráfica. ¿Okay? En la de abajo, pues podemos observar cómo empieza a variar desde el año 43, por aquí, y sale de su límite superior variando desde esa fecha. Miren, aquí esto es el límite superior. Entonces, estos puntos que me arrojan aquí ya están muy fuera. Esto quiere decir que pues no se lleva un buen control. ¿Okay? Vamos a interpretar las gráficas. A interpretar estas gráficas. Nos dice, en el ejercicio 5 a 8, examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. A. Determina si el proceso está bajo control estadístico. B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, ¿parece que el proceso se comporta como debe hacerlo? Bueno, aquí solo nos marca la línea central. Podemos poner un ejemplo que sea los límites de control. Aquí, como podemos ver, pues todas están dentro de los límites de control, pero hay diferente variación. Por ejemplo, en la primera podemos ver que hay mucha aleatoriedad. Entonces, el proceso sí está bajo control estadístico. Aquí, en el número 6, podemos ver que empieza bien, pero aquí ya por el número 14 ya se me está empezando a variar los puntos. Entonces, desde el 14 hasta el 20 se tiene que hacer una investigación de por qué estos puntos están yéndose muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo. ¿Okay? Igual aquí con el número 7 podemos ver que desde que empiezan los puntos empiezan constantes. ¿Okay? Pero llegan el punto... en este punto, en el 8, para brincarse al 9, que ya está saliendo mucho de lo que es el rango de lo que llevaba anteriormente. Y en el punto 13 ya es cuando regresa otra vez, pero en el punto 14 vuelve a subir. Entonces, estos son focos rojos para ver qué está pasando en ese proceso. Igual aquí, esta está muy variada. Empieza... muy lejos de lo que es la línea central, pero se va recuperando y otra vez en el punto 12 vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer. Entonces, para mí, estos y son focos rojos que hay que atacar para que la gráfica, el proceso en sí, pues lleve una consistencia. Okay. Dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 a 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados.
Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Bueno, tenemos esta tabla que el ejercicio nos proporciona. Aquí podemos ver, estas son las décadas y aquí podemos ver los datos que nos arroja de la concentración de dióxido de carbono. Esto está expresado en partes por millón. ¿Okay? Entonces, nos vamos a ir a lo que es a Minitab para poder vaciar todos estos datos en lo que es donde le corresponde. Aquí ya lo tengo vaciado. Aquí están las décadas y aquí está la concentración de lo que es el CO2. Recuerden que está expresado en partes por millón. ¿Okay? Entonces aquí simplemente para que nos arroje la gráfica nos damos a lo que es Statistic. Control Charts. Variables, las tablas de variables por subgrupo y la R. ¿Okay? Aquí pues ya lo tenía prellenado. Aquí es la concentración de CO2 y los subgrupos son 10. ¿Okay? Vamos a ponerle la etiqueta gráfica de control CO2 atmosférico. Partes por millón. ¿Okay? Le damos un OK. Y aquí nos podemos ir a las opciones que nos da de las pruebas que se le hacen. Yo le di palomita a todo para que si hay algún foco rojo nos los arroje. Por default nada más está el primero, pero si queremos conocer a fondo la gráfica, pues podemos ponerle la palomita a todos. Que le damos OK y nos va a arrojar lo que es esta gráfica. OK. Esta gráfica ya la tengo en la presentación. Aquí está. Nos dice, después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de la media de X y la media de R. También obtenga los valores del límite control superior, límite control inferior para la gráfica R y los mismos valores para la gráfica de medias. Bueno, estas líneas rojas que ven aquí son nuestros límites de control, el inferior y el superior. ¿Ok? Esta es la gráfica de X de las medias y esta de abajo es la gráfica de los rangos. ¿Ok? Entonces, aquí está nuestro límite de control superior y el inferior. ¿Ok? Aquí está la media de los rangos y como podemos observar, pues aquí hay tres puntos que se nos están saliendo de lo que es los límites de control. ¿Ok? Dice, construir una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Ok, bueno. Nos vamos a ir a lo que es Minitab. Y aquí tenemos las 130 muestras de las décadas. Aquí las podemos ver todas. Entonces, para que nos arroje la tabla de rachas, pues simplemente nos damos estadísticas, Quality Tools y Run Chart. ¿Ok? Igual. Como la columna sola es concentración del CO2 y el subgrupo pues es 1. Le vamos a dar OK y nos va a arrojar lo que es esta gráfica que ya tengo en la presentación. ¿Ok? Que bueno, analizándola nos dice que no existe algún patrón que nos sugiera que el proceso está bajo control estadístico. Esta gráfica nos ayuda a identificar si hay una subida o bajada en la concentración de dióxido de carbono atmosférico y por ende si está provocando el calentamiento global. Bueno, esta es nuestra media, entonces podemos ver que en las últimas décadas pues la concentración ha subido muchísimo y esto por conclusión está ocasionando en gran parte lo que es el calentamiento global. ¿Okay? Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, aquí esta tabla ya la teníamos del ejercicio número 9.
Y pues como observamos, aquí hay 3 puntitos que están fuera de los límites de control. Entonces ahí con eso ya se violó un criterio, ¿no? El siguiente es que hay un patrón de valores de forma creciente que no son aleatorios. Por ejemplo, si fueran aleatorios, sería arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Ok? Entonces, estos valores son de forma creciente. Y existen puntos que están debajo de la línea central de control. En este caso son 8. Entonces, ahí es cuando se violan los tres criterios. ¿Okay? Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. ¿Okay? Bueno, esta gráfica, todos los puntos están fuera de control. ¿Okay? Hay un patrón de forma creciente que no son aleatorios, como pueden ver, ¡fum!, se va hasta arriba, ¿no? Y existen puntos de abajo y arriba de la línea central de control. Entonces esto quiere decir que esta gráfica está por mucho, muy fuera de lo que es un control estadístico. Nos dice: consumo de energía. En los ejercicios 13 a 16, remitas al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts-hora de la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de las medias de X y la media del rango. También obtenga los valores de los límites de control superior y los límites de control inferior. También lo que es R, el rango y los valores de los límites de control superior y los límites de control inferior para una gráfica de la media de las medias. ¿Ok? Bueno, aquí está lo que es nuestro conjunto de datos del apéndice B. Esto es el conjunto de datos 12. Entonces, bueno, aquí los datos ya los tengo arrojados aquí en lo que es Minitab. Recuerden que dijo 8 subgrupos de 6 datos cada subgrupo. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí, este es el consumo. Nos vamos a ir a Statistics, Control Charts, por subgrupos y R. ¿Ok? Aquí nos vamos a ir a lo que es el consumo y el número de subgrupos. Le damos OK y nos va a arrojar esta gráfica. ¿Ok? Esta la tengo en la presentación. ¿Ok? Aquí nos arroja lo que es, esta es de la gráfica de las medias y esta es de los rangos. ¿Ok? Recuerden, esta es la media de las medias y el límite de control superior es límite de control inferior es esta es la media de las medias y esta es la gráfica de los rangos. Ese es el límite de control superior, la media de los rangos y el límite de control inferior. ¿Ok? Y aquí, como podemos observar como último dato, es que la gráfica sí está controlada. ¿Ok? Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, como podemos ver, esta gráfica tiene un control estadístico estable, ya que no está violando ni un criterio. Es aleatoriamente estable, no hay ningún punto fuera de lo que es los límites de control y no hay ningún punto que nos indique un foco rojo. Okay.
Permite que cada subgrupo consista de los 6 valores de un año. Construya una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, esta gráfica de control está bajo control estadístico perfecto. No está violando ni un criterio. Podemos observar que los puntos están casi sobre la línea central. Entonces, esta es la gráfica de control del consumo de electricidad. Okay. Construir una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Bueno, aquí está ya lo que es nuestra gráfica. Les voy a mostrar cómo hacerla en lo que es Minitab. Aquí simplemente se arrojaron los mismos datos del ejercicio anterior, pero se hace algo diferente. Nos damos estadísticas, Quality Tools y Run Chart. ¿Okay? Nuestra columna sola pues es lo que es consumo y el tamaño del subgrupo es 1. Le damos OK y nos va a arrojar lo que es esta gráfica. Esta gráfica no tiene un patrón aleatorio, sino un patrón cíclico. Se observa y se demuestra un proceso estadísticamente inestable y no controlado. Okay, consumo de energía. En los ejercicios de 17 a 20 remitas al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyen el primer subgrupo y los siguientes 5 voltajes construyen el segundo grupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos con 5 valores cada uno. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada subgrupo, calcule los valores de la media de las medias y la media de los rangos. También obtenga los valores del límite control superior y límite control inferior para una gráfica R y para una gráfica de medias. Bueno, primeramente, estos son los datos 13 del apéndice B. Vamos a utilizar estas cantidades para llegar a lo que es esta gráfica de control y explicarla. Bueno, aquí en Minitab los datos ya están arrojados y simplemente nos damos a Statistics, Control Charts de subgrupos y nos damos a la R. ¿Okay? Aquí ya está pues prellenado todo. En lo que es este apartado le ponemos lo que son los valores, los volts y los subgrupos pues son 5. Le damos OK y nos arroja lo que es esta gráfica. Aquí podemos observar que hay tres puntos que están fuera de especificación. Entonces, como les comentaba, estos son los focos rojos que hay que atacar. ¿Para qué? Para que mi proceso esté dentro de, ¿ok? Este es el límite de control superior, límite de control inferior, la media de las medias. Esto es para las medias, este es para los rangos. ¿Ok? Este es el límite de control superior, la media de los rangos y el límite de control inferior, que en este caso sería 0. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, aquí tenemos lo que es la gráfica sacada del ejercicio anterior y pues como les comentaba, el proceso está fuera de control, ya que hay puntos que están fuera de los límites de control. Se tendría que atacar esos puntos para que el proceso esté controlado. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades del voltaje. Al parecer, ¿existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico? Bueno, esta gráfica nos indica, bueno, primeramente les voy a decir de dónde salió y cómo hacerla. Bueno, aquí los datos ya están arrojados. Son 40 datos. Nos vamos a ir a Statistics, a Quality Tools y a Run Chart.
Aquí la columna sola pues es la de los valores, entonces sería la de los volts, y el subgrupo pues sería 1. Le damos OK y nos va a arrojar esta gráfica. Esta gráfica pues se nota que no hay un patrón para seguir, es un patrón para seguir un patrón estadístico. Entonces a pesar, como vimos en el anterior, pues hay muchos puntos que están fuera de especificación. Entonces al atacar esos puntos, pues esta gráfica se nos va a acomodar un poquito. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, esta es la gráfica, esta es la de los rangos, y como podemos ver, ningún punto está fuera de los límites de control. Entonces la variación del proceso está correcta y podemos decir que ningún criterio lo viola. Entonces esta gráfica está bajo un proceso excelente. Nos damos con el 14-3, gráficas de control para atributos. ¿Okay? Este tema también nos pide requisitos como el anterior, y también son 3 requisitos. Nos dice: los valores son datos de procesos que consiste en una secuencia de muestras, todas del mismo tamaño n. Cada artículo muestral pertenece a una de 2 categorías, por ejemplo, defectuoso o no defectuoso, también como pasa no pasa. Los valores de los datos muestrales individuales son independientes. La etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fábrica exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina. El 315 y el 335 serían nuestros límites de control, y el 325 sería nuestra línea central en este caso. De manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de estos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, que podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? Bueno, primeramente se puede llegar a esta conclusión, ya que al estar bajo un monitoreo constante y más aún por una gráfica, se puede observar que si todos los puntos están dentro de los límites, se espera que la mayoría de las tabletas, si no es que un 100%, cumplen con las especificaciones de fabricación y con los límites que se nos están arrojando aquí. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcule el valor de la media de P. ¿Okay? Aquí es un poquito, es casi igual en lo que es Minitab. ¿Okay? Aquí ya tenemos lo que son nuestros datos, que pues como les dije son 100 lotes, y aquí son los defectos que salió de cada lote. Entonces simplemente nos damos a Statistics, Control Charts, Attribute Charts y AP. ¿Okay? En las variables pues son defectos y el subgrupo pues es la muestra. Le damos OK y nos va a arrojar esta gráfica. Aquí podemos observar, aquí simplemente nos está diciendo cómo identificar el valor de la media de P. Aquí en la gráfica simplemente nos vamos a este apartado, que aquí nos da lo que es el resultado de la media de P, que es 0.02. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. ¿Alguno de estos valores necesita algún ajuste? Bueno, primeramente, pues es la misma gráfica que la pasada, ¿no? Aquí es nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. Si queremos modificar el límite de control inferior y bajarlo un poco más, pues ya nos iríamos a lo que son números negativos. En este caso, Minitab en resultados no acepta números negativos. Y aunque el límite de control fuera negativo y algún resultado fuera negativo, pero estuviera dentro de los límites D,
automáticamente lo pone como fuera del límite de control. ¿Okay? Nos dice, suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. Se debe corregir el patrón decreciente. ¿Qué debe hacer la compañía? Bueno, primeramente se debe buscar cuál es la causa de que exista este patrón decreciente y atacarla. Esto nos ayuda a tener un proceso estable y controlado. Okay. En el ejercicio 5 a 8 examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Bueno, primeramente en la número 5 se ve que ningún punto está fuera de los límites de control, pero se ve una variación un poco preocupante, ya que hay unos puntos que suben y casi tocan lo que es la línea. Entonces hay que estar revisando por qué suben tanto esos puntos. En el número 6, esta es un poco más controlada que la anterior, ya que ningún punto se acerca a tocar los límites de control. En la número 7, pues sí, hay un punto que sí está fuera del límite y desde este punto que vemos aquí, pues ya empieza a ser de forma creciente a lo que y está haciendo que se salga del límite de control. Entonces, desde este momento se debe atacar qué está causando que el proceso esté variando tanto y suba. ¿Ok? Aquí, en el 8, pues podemos ver que hay 2 puntos fuera de control. Aquí es muy curioso porque pues el proceso va bien, se puede decir, y de repente pum, dio un bajón y acá dio pues una subida muy grande, ¿no? Entonces ahí hay que ver y atacar esos problemas. Dice, en los ejercicios 9 a 14 utilice los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico y si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P y de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si es así, identifique cuál de los 3 criterios está dentro de y se aplica. Bueno, estos son los defectos. Aquí lo tapé poquito con la barra, con la gráfica, pero ahorita vamos a ver cómo se hace. Ok, aquí nos da los 10.000 y aquí nos dan los defectos. Son 20 muestras. Y lo único que vamos a hacer, nos vamos a ir a Statistic, Control Charts, tablas de atributo y en la P. En la variable pues son los defectos, siempre es la cantidad. Y el subgrupo, el size del subgrupo son los lotes. Le damos OK y nos va a arrojar lo que es esta gráfica. Aquí podemos ver que no hay ningún punto que salga de lo que son los límites de control. Entonces, esa es la proporción que nos da lo que es P, ¿okay? Entre los desfibriladores defectuosos. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo para comparar. ¿Okay? Aquí está. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelos con el proceso de fabricación descritos en este ejercicio. Bueno, aquí simplemente esta es la del ejercicio 9, de la que acabamos de ver, y pues hicimos lo mismo que en el ejercicio 9, simplemente que en vez de 10.000 pues usamos los 100, ¿ok? Aquí nada más, la única diferencia es que los atributos pues suben, ¿no? Las proporciones.
simplemente le quitamos 2 ceros, por así decirlo. Perdón, 3 ceros. Perdón, sí, son 2 ceros. Y de todos modos ninguno se sale de lo que son los límites de control. Entonces hay un buen control. Eso significa que hay una buena calidad en lo que es el producto. Nos dice, en cada uno de 15 años recientes y consecutivos se selecciona al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscriben en la universidad. Los resultados se enlistan a continuación. La gráfica P indica que en este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos de US National Center for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió el libro. ¿Okay? Les voy a enseñar cómo hacerlo en Minitab para que te arroje esta gráfica. Ok, aquí están la muestra, ¿no? De los que entraron a universidad y estos son de los 1000 graduados de prepa. Entonces, nos damos Statistics, Control Charts, tablas de atributos y nos damos a P. Aquí en variables, pues es siempre el resultado, ¿no? Que aquí pues son los que entraron a la universidad y el tamaño del subgrupo, pues son los que salieron de la prepa, ¿no? Los que se graduaron. Le damos en OK y nos arroja esta gráfica. Aquí simplemente pues nos dice que las inscripciones están entre el 60 y el 67%, 60 y 66, 67%. Sin embargo, pues son bajas, o sea, de 1000 que se gradúan, solo 667 o 670 son los que entran a la universidad, pues sí es un poquito baja, a pesar de que no se sale de ningún límite de control, pero son estadísticas bajas. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100,000 habitantes de Estados Unidos y se determinó que el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable y esos valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Bueno, vamos a ver los datos arrojados en Minitab. Ok, aquí son los 100,000 habitantes y aquí están los crímenes violentos, ¿no? Sobre ese año. Entonces, de 10,000 habitantes el primer año, 730 fueron asesinados violentamente. Entonces, nos vamos a ir a Statistics, Control Charts, tabla de atributos y nos vamos a ir a P. ¿Ok? Igual en las variables pues son los crímenes violentos que ocurrieron en ese año y el tamaño del subgrupo pues son los números de habitantes, ¿no? Le damos OK y esta tabla está muy curiosa. ¿Por qué? Porque en los primeros años el crimen empezó súper elevadísimo, ¿no? Entonces ya al final del año 5 pues sí se vio un decreciente muy grande, ¿no? Entonces, a pesar de que los últimos 6 años, pues las cantidades están fuera de los límites de control, pues es un punto a favor, ya que pues hay menos, menos crímenes violentos, ¿no? Entonces, solo hay 4 años que los crímenes violentos están dentro de lo que son la media de P y los límites de control. En cada uno de 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Los valores se basan en datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Bueno, vamos a hacer nuestra grafiquita en Minitab para ver cómo podemos interpretar los datos. Ok, aquí tenemos los datos, son 23 años, son 1000 votantes y de esos pues los que estaban en edad para votar, ¿no? Entonces nos damos Statistics, Control Charts, Attributes Chart y en P. ¿Ok? La variable pues son los votantes
y el tamaño del subgrupo pues son los 1000 estadounidenses, ¿no? Le damos OK y esta gráfica que nos arroja, la tenemos en la presentación, aquí está. Ok, nos dice, ¿cómo la vamos a interpretar? Nos dice que los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Entonces, en esos años, pues es cuando más votantes, cuando más personas votaron, ¿ok? Entonces, años impares. El 1, pues sale, ¿no? El 3 sale, el 5 sale. Entonces, casi todos los años impares, pues salen lo que es los límites de control. Hay unos que, por ejemplo, en el 8, pues votaron menos gente. En el 10 votaron menos gente, en el 12 votó menos gente. Entonces, el comportamiento que nos da esta gráfica es que cuando hay elecciones presidenciales, pues la gente vota más que cuando hay votaciones para senadores o así, ¿no? Ok. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10,000 personas y se determinó que el número de nacimientos que generaron los resultados se enlistan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Los valores se basan en los datos del US Department of Health and Human Services y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Muy bien. Nos vamos a ir a Minitab. Ok. Aquí están los datos. Son 10,000 personas y los nacimientos que hicieron. Ok, nos vamos a ir a Statistics, Control Charts, tabla de atributos y AP. Okay, las variables pues son los nacimientos y el tamaño del subgrupo pues en el número de personas, ¿no? Entonces le damos OK y nos arroja esta gráfica. Esta gráfica nos quiere decir que está bajo control. Todos los puntos están dentro de los límites de control, pero la tasa de nacimiento ha ido bajando conforme los últimos años. ¿Okay? Esto, pues ya cada quien como lo quiere interpretar, si es bueno o es malo. Pero pues yo me imagino que estas gráficas, estos controles se hacen, pues ya que conforme aumentan las cosas, es más caro. Entonces pues la gente ha decidido tener menos hijos. Vamos al... bueno, como una pequeña conclusión sobre este tema, pues el desarrollo de los conceptos y ejemplos se puede observar el enorme potencial que posee la utilización del control estadístico de la calidad como instrumento y herramienta destinada a un mejor control, una forma más eficaz de tomar decisiones en cuanto a ajustes, un método muy eficaz de fijar metas y un excepcional medio para verificar el comportamiento de los procesos. O sea, si no existieran estas gráficas, al final, pues no sabríamos si nuestro proceso está dentro o fuera de las especificaciones que la misma empresa se pone o a veces que el cliente pone. Entonces, estas gráficas son para controlar el proceso. ¿Okay? Si algo no sale bien durante el día, pues no esperar a que al otro día o ese defecto o esa cosa, ese foco rojo, pues se pase para otros días. Entonces, estas gráficas nos ayudan a eso.